Dios ordena una morada en medio del campamento. El tabernáculo se construye con oro, tela y corazones dispuestos. No es solo un santuario, es una señal. Dios no está lejos. Él caminó con su pueblo paso a paso. Tú partes el mar, tú enciendes la nube y el fuego, tú haces temblar al orgullo del faraón. Eres el Dios que salva, nuestro libertador. Hoy levantamos manos, tú eres Señor. Bienvenido a Inverso Podcast, donde estudiamos el libro del Éxodo. Hoy con el tema La Casa de Dios. Soy Nicolás y estoy acompañado de Angie. Angie, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Excelente, pastor. Y feliz de estar aquí y más de el capítulo. Lo que abarcamos en esta parte del Éxodo, que es espectacular. Interrumpo este episodio 20 segundos porque no puede ser. Ya basta, que los mazos, que las copas del Clash Royale. No, yo juego la ruta del Éxodo con los chicos de Inverso, gratis y por WhatsApp. Acompañar a Moisés y al pueblo de Israel en esta aventura, aprenderás a tener una relación con Dios de forma práctica en todas las temporadas de tu vida. ¿Cómo haces para jugar? Simple, escanea el código que aparece en tu pantalla. Esta es la parte donde pones pausa y escaneas el código. Apúrate, no te quedes fuera de Canaán y compártelo con los jóvenes de tu iglesia. Pero sabes que Dios es tan maravilloso que Él no le bastó mostrar toda su gloria, todo lo que Él hizo, sino que Él fue mucho más allá. Y vamos a hablar sobre la casa de Dios, el tabernáculo, aquella estructura que no solo era una estructura, sino que era una manera de Dios de decir, aquí estoy con ustedes, yo soy su Dios. Y pastor, sobre esto quiero hacerte una preguntita. Y hablando de Dios y el tabernáculo y todo, ¿tú cuando no ves a alguien muy seguido, sientes que lo olvidas? Oh, sí. Mira que me pasa algo muy curioso. Bueno, me pasó cuando estaba de novio con la que ahora es mi esposa. Estuvimos mucho tiempo lejos. Yo estaba en Estados Unidos, ella estaba en Colombia. Y a que nos veíamos por videollamada, ya en algunos momentos cuando no teníamos la oportunidad de hablar mucho, no me acordaba ni siquiera de su voz. Y cuando escuchaba su voz decía, ya, así era su voz. Y cuando no teníamos la oportunidad de vernos por videollamada, para mí era muy duro. Para nosotros era muy duro porque ya no me acordaba ni siquiera de su rostro. Entonces yo constantemente nos escribíamos y le decía, quiero verte. No se me hace solo con que estés por ahí lejos, ¿sí? Gracias a Dios ahora estoy con mi esposa. Pero no es fácil porque el ser humano también necesita ver, sentir y estar ahí con la persona, y eso obviamente hace que la relación crezca y se fortalezca mucho más. Pastor, es que no somos seres visuales. Si algo no está ahí o no lo vemos constantemente, o incluso las personas podemos olvidar sus facciones, como tú dices, su voz, y básicamente eso le estaba pasando, o sea, y por eso inicia el capítulo 25 del Éxodo, porque el pueblo se había olvidado de Dios. Totalmente, como dijeron, no lo estamos viendo. ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué nos hablas? Era un desconocido para el pueblo, aún con todo lo que él había hecho. Y ese es el problema, o sea, y bueno, había un problema, pero me encanta porque el Señor para todo problema provee una solución. Y una solución de salvación, porque mira que en Éxodo 25:8, él inicia diciendo algo maravilloso, es uno de mis versículos favoritos del Éxodo, y dice, y harán un santuario para mí, y ahí viene la palabra que me encanta, y habitaré en medio de ellos. Mira, Dios, siendo Dios, no tenía la necesidad de hacerlo, pero Él amaba tanto a su pueblo que dijo, bueno, voy ahora a dar el siguiente paso, como una relación, ¿no? Entonces nosotros estamos, lo pongo lo que te estaba contando, mi esposa lejos, pero ahora estamos juntos, ¿sí? Conviviendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces Dios dijo, no, ahora yo voy a estar con ustedes, y no solo estar, sino que voy a habitar en medio de ustedes. Y algo curioso sobre eso, pastor, es que nosotros podemos ver que el Señor le dijo, háganlo. Uno, quiero que sea algo voluntario, que lo que den sea de corazoncito, que no sea obligado. Hay que armar esto. Obviamente la inversión era bastante costosita porque era como los materiales que tocaban dar. Lo mejor de lo mejor. El oro, las piedras preciosas, todo. Pero también hay algo curioso sobre eso, pastor, y es que el Señor, además de dar las instrucciones de cómo iba a ser su casita,
Dijo quién quería que básicamente hiciera los detallitos de su casita. Y me encanta porque nosotros vemos como a lo largo de la Biblia y más o menos son como unas 15 personas que el Señor llama por su nombre. O sea, que Dios llama por su nombre y uno de estos fue un artista. Y muchos pueden decir como, ay, un artista. Sí, Señor, un artista porque dijo, yo lo he dado sus capacidades, yo lo he llamado. O sea, y esto me recuerda a algo y es que nosotros muchas veces decimos como, ay, pero es que yo no sé predicar, o a mí no me gusta aparecer en cámaras, o es que yo no soy buena entregando literatura, entonces no puedo servir para la obra del Señor. Y es como no. El Señor te ha dado capacidades, te ha dado facultades para que desde lo que sabes hacer puedas predicar y compartir su amor. Y también hay un versiculito que dice que el Señor a quien llama, capacita. Y nosotros deberíamos ir al Señor con esa confianza. Y también cuando vemos el tema de santuario, y me encanta, vemos el plan de salvación. Vemos a Jesús en todo el centro y es la motivación de todo. Eso es, pero explicado detalladamente. Detalladamente. Y voy a hacerte como un resumen rápido, porque aunque amo el tema del santuario, sé que no nos podemos alargar mucho en el santuario, pero el santuario está dividido en 3 partecitas y vemos como todo en 3 partecitas. Y la primera de ellas es que nosotros podemos ver que el atrio, o sea, es decir, la partecita de afuera, representa la justificación, es decir, que Jesús muere por nosotros. Así como moría el animalito, Jesús murió por nosotros. Luego entramos y vemos el lugar santo y vemos la santificación, que es la vida diaria. Porque vemos un candelabro que representa el Espíritu Santo, vemos el pan que representa la palabra de Dios, pero también representa lo que es Jesús, vemos las oraciones y luego entramos al lugar santísimo y ahí podemos ver la glorificación y es el tema del juicio, de la victoria, pero también de la restauración de nuestra relación con Dios. Entonces vemos que había una razón de ser, porque el Señor quería morar, pero quería que todo ese simbolismo también cada vez que vieran el santuario, lo vieran a Él, vieran que había un plan, una razón por la cual quería hacer todo y la razón era porque nos ama. Mira que tú dijiste una palabra importante, la hemos repetido ya en varios estudios y es el plan. Dios no hace las cosas por azar. Él tiene todo estructurado y de una manera organizado para que nuestra salvación, bueno, en este caso, como lo hizo con el pueblo de Israel, para que todo se pudiese cumplir. Me imagino que al principio tal vez muchos de ellos no entendían muchas de las cosas que estaban sucediendo, como que, bueno, ¿por qué hacemos esto? Pero lo lindo de Dios es que esto fue progresivo, esa comprensión, y ellos empezaron a entender que todo esto apuntaba hacia Jesús. Y sabes que dentro de la construcción del santuario, aunque había pequeñas cosas, todo tenía un propósito y un sentido. Aún la ubicación del santuario que estaba en el centro del campamento significaba, yo soy Dios, yo quiero estar en el centro de su vida. Cuán importante recordar eso, amigos oyentes, nuestros queridos jóvenes. Dios muchas veces está al final, pero no está en el centro, ¿sí? Es decir, mis decisiones, mis planes, lo que yo quiero, lo que yo deseo, todo tiene que ser guiado por la mano de Dios. Mira esto interesante. En Éxodo 25, 21 al 22, Dios da una instrucción muy importante y dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca y de allí me declararé a ti. Entonces, ese santuario fue también estructurado para poder sentir esa cercanía de Dios con su pueblo y que el pueblo pudiese saber que tiene un Dios real. ¿Sabes que las naciones que estaban alrededor tenían reyes y monarcas? Y el pueblo de Israel, entonces, humanamente, ¿no? Ya más adelante, lamentablemente, ellos pierden esa visión, pero Dios les estaba diciendo, yo soy su rey, yo soy su gobernante y yo quiero que mi presencia también con ustedes pueda hacer que vivan en santidad y en plenitud. Y pastor, como eran tan visuales, nos dábamos, o sea, es que ellos necesitaban ver, porque decían como, ok, conocemos al Dios de nuestros padres, como al Dios que ha hecho mis padres, que hizo tal cosa, que hizo tal otra, pero yo no he visto una relación cercana con Él. Y Dios le dijo, ok, estás diciendo eso, voy a estar en medio de ustedes, voy a vivir con ustedes, y cuando vean una nubecita, se van a dar cuenta que mi presencia está ahí. Claro, entonces todos ahora miraban allá y decían, una nube, la presencia del Señor está ahí. O sea, y de una vez iban recordando y poquito a poquito se iba restaurando y otra vez como uniendo para reconstruir esa relación con Dios, ese momento y de que lo tuvieran más presente porque lo habían ignorado por mucho tiempo, porque eran, no, es que fue de mis padres, yo no lo he vivido, pero cuando ellos pasaron el desierto, cuando vieron todo lo que el Señor estaba haciendo, cuando vieron que la nube bajaba, cuando vieron semejante cosa y todo lo que el Señor hacía por ellos diariamente, esa relación empezó a avanzar, empezó a reconstruirse
Y podemos ver de que el pueblo tuvo muchas temporadas donde estuvo agarrado de la mano del Señor. Y al verlo, también pasó, fue que se agarraron también de lo que estaban viendo, pero el Señor les decía como, estoy con ustedes, no los he dejado solitos y no los pienso dejar solos en ningún momento. Mira que lo que tú dices es tan importante porque la santidad de Dios no se toma a la ligera. Él tenía claro quiénes estaban en el santuario oficiando todas las ceremonias y también tenía claro que todo debía tener un orden y un sentido. ¿Sí? Uno algunas veces dice, bueno, es que en la Biblia veo algunos momentos en donde parece que hay un desorden. No, en la mente de Dios siempre hay un orden de las cosas y todo tiene un propósito. Todo en las cosas tiene, todo en la mente de Dios tiene un propósito. Y lo que tú dices es tan importante porque sí, somos muy visuales. Entonces, de otra manera, Dios se compadece de su pueblo y dice, voy a habitar con ustedes. Y no solo voy a habitar, me van a construir un santuario en donde mi presencia va a estar con ustedes. Ustedes van a saber que yo soy el centro de su vida y también que quiero desarrollar una relación especial junto a ustedes. Y es hermoso porque en ocasiones podemos sentirnos como que no somos suficientes, como que me he alejado mucho de Dios o yo no soy digno, sí, ni siquiera de la presencia del Señor. Pero el Señor dice, véngase para acá, que yo usted lo quiero, yo quiero construir mi relación con usted, yo quiero que tú seas mi hijo y yo quiero habitar dentro de ti. No importa quién seas, no importa lo que haya sido tu pasado. Y eso me encanta porque el Señor dice como, quiero estar en medio de ustedes, no importa lo que ustedes hayan hecho, yo quiero habitar con ustedes, quiero que me reconozcan como su Dios, como su Padre, como el centro de lo que quiero ser, que es el centro de sus vidas. Y que eso no solo los beneficie a ustedes, sino que puedan ser de bendición para todas las naciones que lo rodean. Entonces, eso es espectacular. Mira que este tema, yo creo que este tema se voy a prestar para hacer 20 estudios. La verdad que es maravilloso. Y más que todo porque nos damos cuenta que Dios desea habitar con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa, Angie, y vamos entonces a invitar a nuestros amigos oyentes en este momento que puedan escuchar a nuestros jóvenes de Inverso alrededor del mundo que nos compartirán algunos aportes y respuestas muy interesantes acerca de este lindo estudio. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Juan José Sánchez. Les estoy saludando desde la ciudad de Bogotá, Colombia, y envío un abrazo para todos nuestros amigos de Inverso alrededor del mundo. Hoy quiero compartirles un poco de lo que fue mi experiencia haciendo este estudio acerca de la casa de Dios. Conocemos el relato. El Señor le pide al pueblo de Israel que construya un lugar donde habite su presencia, donde Él pueda morar. El velo que separa el mundo divino que representa a Dios y el mundo humano que representamos nosotros, pues es esta valla, esta separación, esta pared que es el pecado. Más importante aún, estamos haciendo de la casa nuestra, la casa de Dios, que su presencia y su gloria se manifiesten en ese lugar. Es una importante lección que debemos analizar el día de hoy. Y por eso queremos seguir estudiando, porque con el estudio de la palabra de Dios es que podemos entender cómo el Señor opera, cómo es que su voz y su voluntad se manifiesta en nuestras vidas. Así que amigos de Inverso, procuremos que el Señor habite entre nosotros. Un abrazo, chao, chao. Muchas gracias por tu comentario, me encanta, o sea, realmente me encanta, pastor, que esta temporada hemos tenido mensajes desde personas de todos los lados del mundo, por decirlo así, y me encanta porque desde aquí los podemos sentir más cerquita, no como que somos solo Colombia, no, sino que somos todo el mundo. Y esto, desde aquí les mandamos un abrazo gigante y esperamos que sigan viendo el podcast, que sigan dando sus aportes, porque son aportes valiosos. Muy valiosos. Veníamos hablando del tema del tabernáculo, de habitar Dios en medio de su pueblo. Y sabes que en un estudio bíblico que tuve con una persona hace mucho tiempo atrás, me hizo una pregunta que me dejó tambaleando y que me dejó sin respuesta en el momento, porque tal vez no tenía algo claro en mi mente. Sí, estaba estudiando y yo en mi mente, bueno, ¿qué le digo? Me quedé así. Me dijo, pastor, ¿por qué Dios no está cerca mío? Y entonces no entendía la pregunta y dije, bueno, explícame un poco el contexto de esta pregunta. Pastor, toda mi vida me enseñaron que Dios estaba lejos y que Dios estaba por ahí en algún lugar del universo viendo cómo sufre el ser humano y no estaba atendiendo a las necesidades que el ser humano estaba pasando. Y sabes que no tuve respuesta en ese momento porque yo dije,
¿Qué puedo decir a esa persona que tiene ese pensamiento en esa oportunidad? Pero 2 días después, recuerdo que tuvimos la misma conversación y entonces le dije, Dios sí está cercano, Dios sí es un Dios real y no solo eso, sino que Dios quiere establecer una relación contigo. Y ahí fue cuando se le abrieron los ojos, dijo, muéstreme dónde está eso. Y abrimos la Biblia y empezamos a estudiar. Y lo digo abiertamente porque en eso me quedé sin respuesta, pero recordé lo que Dios había dicho en su palabra y sabes que lo más importante es que hoy podemos decir que Dios desea estar cerca de nosotros, una relación cercana, un hábitat cercano. Construirlo, o sea, incluso ni siquiera somos nosotros quienes damos el primer paso, es Dios quien da el primer paso. Dice como, quiero estar cerquita de ti, como lo hizo con Israel, voy a hacer una casita. Él nos dice, quiero estar cerquita de ti, quiero hacer una casita en tu corazoncito, quiero habitar contigo, quiero acompañarte. Y esto me recuerda, pastor, hay un libro que se llama Un milagro tras otro, es espectacular. Y nos muestra el libro que cada cosa que nos pasa durante el día, así sean mini milagros, que son chiquitos, pero son milagros. Y el único que puede durar un milagro es Dios. Entonces, cuando nosotros vemos toda nuestra vida, todo lo que hemos pasado, sea bueno o sea malo, podemos decir como, aquí ha estado el Señor. Cuando reconocemos y decimos como, hacemos una introspección, y vemos cómo estamos y cómo vamos, decimos como, no, el Señor ha sido bueno, el Señor ha estado conmigo en el colegio, el Señor ha estado conmigo en la universidad, el Señor ha estado conmigo en la especialización que voy a hacer, o el Señor ha estado conmigo en esa decisión de trabajo que quería emprender, o en ese emprendimiento que quería hacer. El Señor ha estado presente. ¿Y por qué ha estado presente? Porque nos ama. Porque ha estado presente, porque hizo todo un plan de salvación para poder estar cerquita de nosotros y redimirnos, porque toda la raza había caído. Y mira que Dios estaba preparando a su pueblo para algo que iba a ocurrir posteriormente en la vida de Jesús. Me gusta mucho San Juan 1:14 porque dice que Jesús, el verbo, se hizo carne y habitó. Utiliza la misma expresión ahora en el griego, habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Lo mismo que ejemplificaba el santuario, mira, Dios es muy sabio. Lo mismo que ejemplificaba el santuario, ahora Jesús con su ministerio, con su vida, Él dice, bueno, como dice aquí el texto, y el verbo se hizo carne y habitó. Ahora, entonces Dios está enviando a su propio Hijo para que pueda habitar con el ser humano. Y cuando decimos habitar, decimos compartir. Y muchos pueden decir como, ay, no, pero es que entonces Jesús no hablaba tanto con sus discípulos, Jesús no se reía a veces con sus discípulos, sino que no, vemos a un Jesús cercano, un Jesús que tenía a sus amigos, un Jesús, incluso Jesús que abría su corazón y le decía a ellos como, venga, hoy me siento de cierta manera, oren conmigo, estén conmigo. O ven a Pedro, y que Jesús conocía a Pedro como era, y aún así le hablaba con amor, le hablaba con ternura, le decía, venga, acá, aprende esto, mira aquello, o a todos los discípulos. Y el Señor Jesús nos mostró que Él quiere ser amigo. ¿Y cómo ser un buen amigo? Un amigo que escucha, un amigo que está atento a las necesidades de los otros, que comprende, que incluso cuando los otros la embarran con uno o cometen esos errores, Él no dice como, ay, no, ¿tú por qué te equivocaste? Ya sales. Ya no eres mi amigo. No, Él lo vuelve a acercar y le muestra de que el amor de Dios es tan grande que nos comprende, que nos ve y que nos quiere restaurar por completo. Mira que los 3 aspectos que tú mencionaste del santuario, Jesucristo los cumple con su vida, ¿sí? Tanto en el momento del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Porque lo primero que Él hace nos justifica. Y es a través de su sacrificio, ¿sí? Y los otros 2 elementos de la santificación y de la glorificación, también Jesús lo vive. Porque Él nos dice, yo soy un ejemplo de que a pesar de que de que estamos en un mundo de pecado, sí podemos vivir en santidad. Pero la santidad no se consigue por méritos propios, sino se consigue establecer una relación cercana con Dios. Por eso Él, todo el tiempo, Padre, Señor, voy a orar, voy a clamar a ti. Y por último, con su muerte y su resurrección, nos dio un pequeño abrebocas de lo que va a ser lo que conocemos la segunda venida de Cristo, en donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Y con ayuda de Dios, todos estaremos juntos en la Canaán celestial. Mira cómo la vida de Jesús es a la perfección, algo perfecto y maravilloso de lo que fue el santuario, pero ahora en la vida de una persona, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y pastor, nosotros vemos en general que Jesús nunca dijo, ay, no, es que no, ya como soy humano, entonces no soy lo suficientemente bueno para acercarme a Dios.
sino que él vivía y disfrutaba de su vida y de su comunión con Dios. Y por eso Jesús es el máximo ejemplo en todos los aspectos, porque Él nos muestra cómo nosotros podemos vivir nuestra vida con Él. Nosotros podemos hablar con Él en cualquier momento, en cualquier lugar. No hay necesidad siempre de hacer un protocolo para acercarnos a Él, para estudiar su palabra, sino que debemos es intentarlo, hacerlo, avanzar, que el Señor proveerá y nos mostrará con qué nos podemos sentir más cómodos. El Señor nos mostrará que ha estado con nosotros y que nos escucha. Porque a veces podemos sentirnos de que no, como no lo estamos viendo físicamente ahí, pero podemos ver lo que Él está haciendo por nosotros. Y eso es un recordatorio, y ese fue el recordatorio que le dio el pueblo de Israel. Como yo estoy con ustedes, yo los acompaño, yo quiero estar con ustedes así. Usted como que se aleja de mí, venga que yo quiero otra vez restaurar eso que se ha roto. Esa relación. Y mira cómo termina todo esto, porque, claro, ahora vemos que en la vida de Jesús se ejemplifica aquel plan de redención y también eso de habitar con nosotros. Pero 2 Corintios 6:16 ahora va mucho más allá, porque dice, vosotros sois templo del Dios viviente, habitaré y andaré entre ellos. Ahora, entonces, Dios está diciendo, yo necesito mentes dispuestas, corazones entregados y dispuestos para que yo pueda habitar con ustedes. Es decir, ahora la relación está mucho más cercana, es una relación íntima, personal y real. Y mira que si aquí se nos dice que somos templos del Dios viviente, eso quiere decir que tengo que cuidar mucho lo que entra a mi mente, porque eso me puede hacer que me predisponga a no querer aceptar a Dios en mi vida o tal vez no querer establecer una relación cercana con nuestro Señor y Salvador. Y mira, pastor, imagínate que nuestro corazoncito es su casita. Entonces, esa casita tiene que estar limpiecita porque es complicado vivir en un lugar sucio y lleno de basura. Así es nuestra Algunas mente. veces el ser humano se acostumbra a Bueno, eso. sí, también. Resignación total. Pero lo ideal para tú estar más cómodo es que el lugar esté limpio y adecuado. Si nuestro corazoncito y nuestra mente realmente la consagramos al Señor y disfrutamos de estudiar su palabra, de orar con Él, de charlar con Él, de esas charlas chéveres y tendidas donde les contamos como, Señor, mira lo que me pasó hoy, mira que tal persona me empujó, o si sabías que pasó tal cosa. Cuando hacemos eso, vamos a hacer de que haya más confianza. Cuando hay más confianza, es más sencillo de que esa relación pueda seguir creciendo y de que ese caminar con Dios, como lo dice Ainhoa, pueda ser una realidad en nosotros, que Él esté presente, que no nos cueste hablarle, no nos cueste estudiar su palabra, porque realmente le anhelamos. Y no solo anhelarle a Él, sino que anhelamos su segunda venida, cuando le damos en las nubes y podamos ir no solitos, sino con toda nuestra familia y con todas las personas que queremos a las naciones celestiales. Pero esto solo pasará si realmente tenemos un corazón dispuesto. Y al tener ese corazón dispuesto, vamos a compartir su amor con otros. Qué lindo. Angie, muchas gracias. Este es un estudio maravilloso. Gracias por acompañarme y también por profundizar en este aspecto que aunque ya para muchos puede ser conocido, Dios desea que lo hagamos en nuestro corazón real. Quiero hacer una pregunta a nuestros amigos oyentes en esta oportunidad. ¿Nuestra vida refleja un lugar preparado para Dios? Si en este momento Dios desearía, como es su deseo constante habitar en nosotros, ¿encontraría un lugar preparado en nuestra vida? Respondamos a esta pregunta en este momento. Recordemos que el propósito de Dios es relacionarse con nosotros y establecer un vínculo estrecho porque Él desea habitar con nosotros y que nuestra vida pueda ser transformada por su poder. Porque recuerda, en cada paso del Éxodo caminamos hacia Jesús. Que Dios te bendiga.